El comando que vamos a necesitar para las próximas prácticas es el comando este que está aquí, revolve. ¿Qué es lo que hace? Crea una revolución de un perfil cerrado que tengamos. Si se fijan, trae opciones como por ejemplo si crea un sólido o crea solamente la superficie de ese sólido. También te da la opción de seleccionar un perfil. En este caso, como tengo un solo perfil creado, automáticamente se selecciona. Y un eje de revolución. ¿Qué es lo que va a hacer el eje de revolución? Va a crear un volumen como si la figura se girara a través de ese eje. Y tiene distintas terminaciones. Una revolución completa, es decir, de 360 grados. Una revolución angular al ángulo que nosotros queramos. Una revolución hacia otra cara, suponiendo que tenemos otra superficie u otro plano, o una revolución entre dos caras que tengamos o dos planos diferentes. Por lo pronto voy a usar la primera, la que viene por defecto, la revolución completa, y al seleccionar un eje, fíjense cómo se obtienen distintos resultados. Primero voy a seleccionar este eje. El resultado de la pieza final, la revolución completa, es esto que tenemos aquí. Pero ¿qué pasa si yo quiero seleccionar otro eje? Tengo un resultado totalmente distinto. Si se fijan, dependiendo del eje de revolución, la pieza va a ir creando diferentes formas. ¿Y de qué va a depender? Del eje que ustedes seleccionen. Si por alguna ocasión, por ejemplo como sucede en este caso, el eje seleccionado sobrescribe un área de volumen, crea un conflicto y no te permite crear la revolución. Debemos de cuidar que los ejes que nosotros seleccionemos no interfieran entre sí mismos al crear el volumen, y no necesariamente tienen que seleccionar un eje del boceto. También acuérdense que les dije que todo lo relacionado con la pieza está en esta parte. Si nosotros destapamos la carpeta de origen, ahí tenemos los distintos ejes que componen nuestro plano, el eje X, el eje Y y el eje Z. Yo puedo también seleccionar alguno de ellos como referencia. Seleccionando el eje, en este caso como cortan a la pieza, no me deja hacer la revolución. Porque me crea un conflicto en el propio comando. Si se fijan, ahí está creando conflicto, entonces ese no se puede. Por la manera en cómo dibujé el boceto, no me permite seleccionar los ejes. Aquí te los marca cuáles son y dónde se crea el conflicto. Por ello, lo conveniente en este boceto sería seleccionar el eje que fue creado aquí previamente. Si nosotros creamos un boceto, por ejemplo, voy a modificar este boceto para que no interfiera con ninguno de los ejes. Al momento de crear revolución, si se fijan, aquí me marca los ejes. Yo selecciono el eje y ahora sí me permite hacerlo. ¿Por qué? Porque el eje ya no está cortando a mi boceto. Mientras el eje no corte el boceto, te va a permitir hacerlo. Y va a crear sólido solamente sobre la superficie del objeto que tenga la superficie cerrada a tu boceto. Si yo selecciono otro eje,
voy a tener un resultado diferente. Como ya no lo está cortando, ahora sí me permite realizarlo. Les decía, existen otros tipos de revolución. Tenemos también la angular. Yo puedo seleccionar a qué tantos grados quiero que se realice la revolución. Ahí está 90 grados. Si selecciono 135, se va a hacer a 135 grados. Si selecciono 270, se realiza todo eso, ¿no? Partiendo perdón, desde donde está el boceto hacia la dirección que tú le pongas, hacia las dos direcciones o simétricamente. Entonces este es el comando revolve.